Buenas tardes, hermanos. Si hay por ahí un invitado, bienvenido sea a la Iglesia de Cristo. En esta tarde quisiera hablar algo sobre la vida cristiana en general, nuestra vida en Cristo. Y por supuesto, doy gracias a Dios por darme paciencia y por trabajar en mí el querer como el hacer. Pues les digo que para mí ciertamente no es fácil. No es fácil pasar enfrente y hablar de la santa doctrina si pues vamos a andar con un pie en el mundo y otro en la iglesia, ¿no? No se puede llevar a cabo una vida espiritual si no los entregamos a Dios completamente. Tal vez haya esa parte en nosotros, ¿no? Que todavía quiere morar en el mundo y quiere morar en el placer, la vanagloria de este mundo, y por eso es que lo digo. Si somos de doble ánimo, como decía, ni para allá, ni para acá, no vamos a ser, como dice la Escritura en Apocalipsis, no escupidos del cuerpo de Dios, que es su iglesia. Porque, pónganse a pensar, el mundo está lleno de distracciones, ¿no? Tenemos por enfrente hoy en día las redes sociales, tenemos el Netflix, tenemos el Hulu, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto tiempo se nos va en estas cosas, en estas vanidades? Y perdemos la oportunidad de meditar, quisiera en uno o dos versículos, ¿no? Me pediría 30 minutos que le des a Dios día con día. Un versículo que entiendas está bien, porque ese versículo saca otro versículo. Y ese versículo trae otro versículo. Y se te viene la información porque quieres entender, porque quieres estar en paz con Dios, que para mí es lo principal. Porque como yo tengo entendido, lo que me da a entender el Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Que el cristiano, el deber del cristiano, es hacer la voluntad de Él. Hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, quien nos ha llamado a su eterna gloria. Que nos ha llamado a que recojamos la corona de vida. A morar en unas moradas no hechas por manos de hombre, sino de Dios. Entonces, así mismo lo firmó Cristo. Cuando dijo allá en Mateo 7:21, dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, quien está en los cielos. La voluntad del Padre es lo que luchamos por hacer en nuestras vidas diarias. Especialmente para que dan los estudios, ¿no? Porque es difícil, como digo, si vas a andar en el mundo y vas a andar en la iglesia y te toca participar, o etcétera, ¿no? Es algo que uno tiene que dejar atrás, hablando del mundo, y seguir adelante con Dios. O es mi voluntad o la de Dios. Ese es el dilema. Mi voluntad o la de Dios. Que es, por supuesto, la voluntad del hombre es el pecado. La voluntad del hombre es la fornicación, el adulterio, la codicia, la envidia, la mentira y toda tal cosa que está escrita en Gálatas 5. Cuando tengan tiempo, estudien ese capítulo y ahí están todos los pecados, todos los frutos de la carne. Borracheras, otra cosa. Y luego, lo peor del caso es que
se emborrachan y salen a manejar. En el hospital donde trabajo yo, llegan gente, siempre llega gente que se mató y que matan a otros porque andan manejando bajo la influencia del alcohol. De hecho, anoche llegó una persona ahí que chocó, ¿no? Y que estaba tomado. Y llegó al hospital él. Esto pasó una semana, él tuvo un accidente hace una semana. Y apenas ayer llegó al hospital porque le dolía su nuca. Resulta que le hicieron unas radiografías y salió que su cuello estaba quebrado. Y pues sería por la adrenalina, quién sabe, o el mismo alcohol, ¿no? Pero esta persona andaba con su cuello roto y él ni sabía. Él nomás decía que le dolía su cuello. Es increíble los efectos del alcohol y a dónde llegan. ¿Dónde llegan estas cosas, no? Y las personas que andan en el alcohol. Es la voluntad del hombre. El mundo entero está bajo esta influencia. Pero esa es la lucha del cristiano, ¿no? De no ser como el mundo, sino de avanzar espiritualmente. Lo más importante en nuestras vidas es nuestro desarrollo espiritual. Crecer como iglesia en amor, de saludarnos unos con otros cuando llegamos, de venir contentos porque venimos a agradar a Dios, porque sabemos que hemos pecado durante la semana, porque nadie es perfecto, somos corrupción. Y venimos a Dios pidiendo perdón, pidiendo que nos dé fuerzas, madurez, para seguir en este camino, ¿no? Como decía, para obtener, para lo cual usted ha sido llamado, crea o no, eso es la vida eterna. O mi voluntad o la de Dios. La de Dios dice algo así en Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, lee 4:3 de Primera de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué es lo que Dios requiere de ti en este versículo? Tu santificación. Primera de Pedro 1:16 dice, sed santo, que yo soy santo, dice el Señor. El ser santo es algo, como digo, es la lucha diaria del cristiano, de llevar una vida arrepentida, apartada del pecado, en oración, arrepintiéndose del pecado. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de corrupción. Y en cualquier momento pecamos, pensamiento pecamos. El pecado fácilmente se hace dueño en nuestras mentes. Y es algo por el cual el cristiano debe estar estudiando siempre, usando la armadura de Dios, para estar firme, ¿no? Como lo dice la Escritura. De ahí los podemos pasar a Romanos 12. Romanos 12:1 dice 2. Bueno, empecemos con el 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra cosa que Dios requiere de ti, aparte de tu santificación, es tu renovación. Es razonar, que razones tu vida, tus acciones, que reacciones las consecuencias de salir al mundo, de apartarse de la palabra de vida, de no estar conectándose día a día con la palabra de Dios. Dios quiere que razones. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado con qué razones. Nos ha dado su palabra, que es la palabra de vida, de fortaleza. Pasemos a 1 Corintios, capítulo 9, por favor. Primera de Corintios 9:24 dice, 9:24 de Primera de Corintios, ¿no sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Me pongo a pensar cuando estaba leyendo esta escritura, ¿qué tal si el cristiano tuviera que entrenar como lo hace un gimnasta o gymnast? ¿Qué tan duro esa gente se sacrifica, en día con día, por una medalla de oro, por una medalla que es corruptible, como el oro de la tierra? <clears throat> 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura no como a la buena suerte o a fortuna. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Nosotros sabemos por qué sufrimos. O de hecho deberías de saber por qué sufres. ¿Por qué te abstienes del pecado? ¿Por qué sufres la tentación y decides seguir así? ¿Por qué? Porque nos ha guardado para nosotros la eternidad, la inmortalidad. Yo no sé ustedes, pero yo me pongo a pensar mucho en la Escritura. Dice que Dios tendrá un cuerpo para ti, un cuerpo de poder, un cuerpo espiritual, no este cuerpo de corrupción y de maldad y de preocupaciones y enfermedades en el cual vivimos. Eternidad. Eso es algo, ese pensamiento que se me viene a mí es como una ancla a mi mente, a mi corazón. ¿Dónde pasaré yo la eternidad? Si algún día yo decidiera salirme de la iglesia y no me congrego en una iglesia de Cristo, ¿qué pasaría con mi vida? Esos son los pensamientos que uno debería de pensar, ¿no? Y decidir hacer lo bueno, decidir hacer el bien mejor para estar con Dios, para vivir en paz con Dios. Porque uno no sabe cuándo se va a ir de este mundo. Esa es otra cosa. La mente del humano es que todas las pertenencias que él tiene y todas sus riquezas las va a tener por mucho tiempo. Cuando la verdad es que mañana uno no tiene prometido. Y luego dice ese dicho, no, nadie sabe para quién trabaja. Continuamos en el versículo 27 y dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo,
no sea que habiendo sido mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Leo esta escritura y la vuelvo a leer y me pongo a pensar, ¿cómo hay gente que dice que no puedes perder tu salvación? ¿Cómo hay gente que sale con esa garantía? ¿Sí? Salen al mundo, el pilón, y dicen, yo estoy salvo. Todo lo que haga de aquí para adelante, sea bueno o malo, si anda en el mal, de todas maneras yo estoy salvo. Cuando dice Pablo aquí claramente, si no sea que habiendo sido mensajero para otros, no sé que yo después de que le haya predicado a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, ¿cuáles amigos? No, porque ya todos se hacen a un lado cuando uno anda en las cosas de Dios. Te das verdaderamente cuenta quiénes son tus amigos. El mejor amigo del hombre, no hablo del perro, el mejor amigo del hombre es otro cristiano. Porque esa persona, el otro cristiano, lleva a Dios en su conciencia. Y cuando hace algo mal, su conciencia, luego se le viene a la conciencia. Tal vez la conciencia del mundo no esté así, tal vez sea como una piedra. Se traicionan unos con otros, padres con hijos, madres con hijas. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la dureza que causa el pecado. Como dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Nada está por garantía en este mundo. Uno tiene que estar luchando día con día de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que te va a dar a ti la eternidad. Es Dios el que te va a dar la corona de vida. No van a ser tus familias, no va a ser tu mamá. Yo escucho de situaciones y he visto situaciones en la familia donde no se quieren acercar a Dios porque van a decir, porque luego se dicen ellos, bueno, ¿qué irá a pensar de mí mi mamá? ¿O qué irá a pensar de mí mi papá? ¿Qué irán a pensar de mí mis amigos? Yo no quiero ser burla de ellos. Yo quiero estar bien con ellos. Yo quiero tener el favor de ellos. Cuando dice Pablo, ¿de quién busco el favor? ¿O del hombre o de Dios? Si fuera del hombre no anduviera predicando, dice Pablo. Si yo buscara el favor de Dios, ¿a poco crees que yo estaría aquí enfrente? Perdón, del humano. Si yo anduviera buscando el favor del humano, yo ni me pararía en la iglesia. Pero yo en mi mente, como decía, esa ancla que detiene mi mente a mis hombros, mi cabeza, es ¿dónde voy a pasar yo la eternidad? Siempre hay que estar consciente de este tipo de cosas y dar razón a aquellos que os demandan razón. Como dice ahí en primera de Pedro 3:15. Pasemos allá, primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre me encuentro con gente que dice, yo no creo en la Biblia. La Biblia es que está escrita por humanos. Me pongo a pensar y digo, bueno, en cierto caso ellos tienen razón, pero les digo, escrita por humanos, pero inspirada por Dios. Y Dios es un espíritu. Dios no lo puedes ver, pero Él te ve a ti. No lo tocamos, no lo leemos, no lo sentimos. ¿Sí? Y la gente que dice que el centro a Dios y que todo eso es puro emoción. La emoción causa muchas cosas al hombre, ¿no?
Yo he visto que hay gente aquí que yo pensé que iba a orar todas sus días en la iglesia, por causa de la emoción se sale. La emoción es peligrosa. La emoción, si no sabes llevar tu vida espiritualmente, si no estás preparado aquí, si no estás tu corazón siendo renovado por el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, al obedecer la palabra de Dios, puede ser que usted también, por causa de la emoción, Satanás lo saque de aquí. Porque pues todos sabemos, ¿no? Que como Satanás, él ya fue echado de la gloria. Él no quiere que tú obtengas la gloria. Él no quiere que tú estés con el Padre eternamente. Porque con el Padre todos estamos completos en Él. Él es nuestro propósito en nuestras vidas cristianas. Si no vives para Dios, ¿qué punto, qué razón hay de vivir? Si yo no estoy viviendo para mi Dios, yo sé el tipo de hombre que soy yo. Yo sé que mi mente está llena de vanidad, de vanagloria. Y aparte de eso, yo quiero vivir en paz. Ya sea con ustedes, primeramente con Dios, con ustedes. Yo quiero vivir mi vida en paz. Y si todo esto, vamos a suponer que dice, ¿qué tal si alguien le preguntara a usted, ¿qué tal si todo esto es una mentira? Que todo esto no es verdad. Yo le diría, pues de perdida yo tuve la paz. De perdida yo dormí tranquilo en las noches. Yo conozco a personas de mi edad que ya se ven hasta más viejos, más mayores. Digo yo, wow, o sea, me pongo a pensar y yo dependo de mi Dios por todo. Y así debería de ser, ¿no? Yo no puedo poner confianza en mí mismo, porque al darle yo el volante a este cuerpo me va a llevar directamente a la destrucción. Todo depende cómo vivas la vida, cómo corras tu carrera, o una carrera espiritual, o una vida espiritual, o una carrera carnal, para ti mismo, el egoísmo. Yo quiero vivir para mí mismo, yo no quiero nada que ver con la iglesia, yo no quiero nada que ver con los hermanos. Qué triste, ¿no? Esa persona se está perdiendo de riquezas espirituales. Esa persona se está perdiendo de esa paz que viene de Dios, no la paz que da el mundo. La paz del mundo es, bueno, ya tengo mis biles pagados, ya tengo la aseguranza, me hace falta pagar esto, me hace falta pagar otro. Son las necesidades de la vida, sí, lo entiendo. Pero la paz de Dios sobrepasa todas estas cosas. Por la misma paz que Dios te da, uno pone su fe en Dios. Y uno depende de Dios, de todo. Porque es lo que Dios quiere, que tú dependas de Él. Lo vemos con los hijos de Israel. Los hijos de Israel, al salir de Egipto, pasó el tiempo y se desapartaron de Dios. Se desapartaron de aquel que los había traído de la esclavitud, así como nosotros de la esclavitud del pecado. Se desapartaron y obedecieron y quemaron incensos e inclusive hicieron que pasaron sus hijos por el fuego a Molech, que es un demonio, no es Dios. Y se olvidaron de aquel que les daba prolonguidad de sus vidas. De hecho, en andar en el desierto, está escrito que los huaraches, la suela de los huaraches, los 40 años que vivieron en el desierto, nunca se les desgastó. Me imagino casi 1 millón de judíos
en el desierto, en uno de los desiertos más horribles que hay en la faz de esta tierra. Y todos venían a Moisés, ya lo han de haber tenido hasta aquí a Moisés, ¿no? Con todas las cosas, de todas las quejas, de qué vamos a hacer con nuestro ganado, que se lo van a morir nuestros caballos, no hay agua, ¿para qué los agites aquí? Vale más que los hubiéramos quedado en Egipto. Ahí comíamos pescado, ahí comíamos pan, ahí teníamos todo. Pero Dios, en su buena bondad, les daba maná los 6 días de la semana, excepto el sábado. Y Dios, en aquel desierto, en el monte Horeb, de ahí partió la piedra y salieron ríos de agua de esa piedra. Y les dio a beber a casi 1 millón de judíos. Y hay veces que nosotros se los pierde la fe en Dios, ¿no? Se los hace más importante cuál sea se nos hace más importante lo que diga el hombre, sino que lo que diga Dios. Así somos. Pero eso es algo que entre usted y Dios, usted lleva de trabajar diariamente, ¿no? Porque todas sus obras son las que hablan por usted. Dice un dicho, actions speak louder than words, en inglés dice. Acciones hablan más que palabras. De hecho, por tus acciones que tú hagas allá, cuando nadie de aquí te esté viendo, cuando tú estés solo, que estés siendo tentado por el pecado, por estas acciones, usted será juzgado. Así lo dice la palabra de Dios. Pasemos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Este versículo a mí me causa cierto temor, porque yo sé, usted debería de saber también, el hombre carnal que usted lleva adentro, de que constantemente ofendemos, si no sea Dios, sino un hermano. Por eso deberíamos de siempre estar en oración, arrepintiendo, vivir en paz unos y nosotros. Porque si usted aquí le tiene rencor a un hermano, usted bíblicamente está caminando en oscuridad. Porque dice la palabra, aquel que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo pues va a amar a Dios a quien no ha visto? Como les digo, esa escritura debería causarle temor a cada uno de vosotros. Porque somos corrupción. Porque ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida es tan corta, que hay que enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena aquí en esta vida. Y esto, lo que vale la pena, es las cosas de Dios. Es desarrollarte espiritualmente. Es predicar la palabra. Cuando usted predica la palabra, se siente bien. Yo con mi experiencia,
Yo cuando predico la palabra siento que me siento tranquilo, siento la paz de Dios, ya sea un familiar o un amigo, aunque ellos no obedezcan, pero de perdida yo en mi conciencia ya cumplí. Si ellos no obedecen, allá ellos y Dios, ¿no? Que no pierdas tu tiempo en las vanidades, ¿sí? En las vanidades de este mundo. Porque el mundo está de montones de puras vanidades. De hecho, en primera de Juan 2:15, todas las vanidades, las avenidas, ¿no? del mundo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Son las cosas por las cuales el mundo entra a ti, entra a tu mente y impacta tu mentalidad, ¿no? A tomar decisiones. Tenemos que ser más allá. Tienes que ser más maduro, más allá de la codicia, del deseo, de la vanagloria, que todo el mundo corre tras de estas cosas. Porque dice Santiago 4:14, dice Santiago 4:14, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es como una neblina. Estamos aquí y somos una sombra pasajera. Y como les digo, usted a estar pensando en su mente que yo voy a vivir mucho tiempo y esto otro, cuando mañana no tiene prometido. Yo doy gracias a Dios personalmente de haber entrado a la iglesia de una temprana edad, porque gracias a Dios en Cristo Jesús, por medio de su palabra, yo me he librado de situaciones que ciertamente si no estuvieran las cosas de Dios, yo caería en esas cosas. Tal vez ya ni estuviera aquí yo. No estoy diciendo que es tarde para usted, oye. Si hay una persona aquí que no ha obedecido el Evangelio, ahora es cuando es la palabra. Hoy que oyes su voz, no endurezcas tu corazón hacia la palabra de Dios. Porque mañana usted no tiene prometido. Tampoco ames tu vida. Tampoco ames tanto tu vida. Hay manera correcta de amar la vida y hay manera incorrecta de amar la vida. Pasemos a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3:10. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. Esa es la manera correcta de amar la vida, de abstenerse de sus labios del mal de refrenar su lengua del mal y sus labios que no hablen de engaño. Esa es la manera correcta de amar la vida. ¿Por qué? Porque una persona lleva a Dios en la conciencia. Porque sabes, o de perdida tratas, luchas de llevar la voluntad de Dios a cabo. Y sabes en tu corazón que todo lo bueno, porque dice Pablo que Dios nos da todas las cosas para nuestra comodidad, ¿no? Para nuestro gozo, para disfrutarla. Es por eso que esa es la manera correcta de amar la vida. Porque llevas a Dios en tu conciencia. Porque pones a Dios primero. Y de Dios vienen todas las cosas.
Dice un Salmos 84:11. En inglés, me gusta como dice en inglés, dice, no good thing will the Lord withhold to them that walk uprightly. En español se diría, no cosa buena detendrá Dios de aquellos que caminan correctamente. Lo leemos ahí en Salmos 84:11, por favor. Hay diferentes traducciones. Se me hace que la Reina Valera lo dice un poco diferente, pero dice Salmos 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y yo por fe creo estas cosas y yo lo he visto en mi vida. Y eternamente yo estoy agradecido con Dios. Ahora, del otro lado de la moneda, pasemos a Juan 12. Juan 12:25. Las palabras de Cristo, Él dijo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. No se malinterpreten las cosas, la Biblia no se malinterpreta. Aquí Jesucristo claramente, el que ame su vida la perderá. ¿Por qué amas tu vida? ¿Qué son las causas de por qué tú ames más a Dios, más a tu vida que a Dios? Tal vez sea porque amas la vanagloria, porque amas la fama, porque amas las riquezas, porque amas todas tus pertenencias, tus casas, tus lujos, tus joyas. Esa es la manera incorrecta de amar la vida. ¿Por qué? Porque no estás ni amando a la vida, estás amando la codicia. Estás amando a el deseo de ser rico. Estás amando las riquezas. No estás poniendo a Dios primero. El que ame su vida la perderá. Me pongo a pensar en aquel hombre rico, ¿no? Que tiene muchas pertenencias. Y ¿qué hombre rico que afuera del mundo va a querer morir? Va a querer entregar su vida. Ese hombre hará lo cual esté a su alcance para no morir. ¿Por qué? Porque tiene riquezas, tiene mucho dinero. Ese es el motivo de la vida de ese hombre. Ese es el motivo, es lo que lo motiva a él en la vida. Es las pertenencias, es el dinero, y no es Dios. Él está amando mal la vida. La vida ni la está amando porque está amando las codicias. Hace rato escuché en las noticias de que hay un 10º planeta en el sistema solar. Y este 10º planeta trae su propia órbita. Entonces NASA ha confirmado que este planeta, cual órbita son 3.600 años, va a pasar por entre la Tierra y Marzo, o entre la Tierra y Venus. Y al pasar entre la Tierra, va a alterar el ecosistema de ese planeta, ¿no? Va a haber tormentas de alta escala, huracanes, terremotos, y tal vez por causa de terremotos, muchos de los volcanes que hay aquí, pues se activen, ¿no? Y aquí en Yellowstone hay un volcán bien grande, quiero decirle, que si esa cosa llegara a explotar, la ceniza desde el Yellowstone llegaría hasta México.
Bueno, estaba escuchando que hay gente de dinero, ¿no? Gente que tiene riquezas y muchas pertenencias, que ya andan haciendo un tipo de casas bajo de la tierra, como underground military base. El gobierno tiene bases para si llegara a haber una guerra nuclear y esto, pues mandarían al presidente y a todos de la Casa Blanca allá abajo, ¿no? Esta gente ya anda pensando en esas cosas. Esta gente ya anda gastando su dinero en construir esos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren perder su vida. Como les decía, quieren salvar su vida por su riqueza, por sus pertenencias. Hasta estaba escuchando en la radio que ya se están decidiendo de porque cuando la economía falla aquí en Estados Unidos, ¿cómo es que va a haber cómo van a controlar la multitud? Si ya el dinero ya no va a tener nada de valor, ¿no? ¿Cómo es que van a controlar aquí todo? Y se ponen a pensar de que van a tener hasta comida y van a tener hasta guardia. Es algo que me puse a pensar y dije, me puse a pensar en esta escritura. El que ame su vida, la perderá. Por mí que el mundo, como dice el hermano, que truene. ¿Por qué? Porque ya está en la maldad que hay en el mundo es inexplicable ya. Ya estamos como la sociedad de hoy es igual o quizás más que la de Sodoma y Gomorra en aquellos tiempos. ¿Y qué pasó a esas ciudades? Dios las destruyó. Dios las destruyó por causa del pecado, por causa de la perversidad de esa gente. Y no, hoy en este día estamos igual. Lo ves por todos lados, en la tele, en los programas, glorificando a Satanás y viendo a los cristianos, poniendo abajo a los cristianos como si somos tontos, como si no estamos al alcance de este siglo, de la tecnología o lo que tú quieras. Un programa que se llama Lucifer. Nunca me tocó verlo, pero ni quiero verlo. Un programa que glorifica a Satanás. Un programa que lo hace ver como si es una persona que tiene la razón. Porque todos sabemos que Satanás fue echado de la gloria. Y en este programa lo hacen ver como si Dios se equivocó, como si Dios no sabe lo que hace. Como si Dios no está en control de la tierra, como si Dios no está en control del universo. Sí, Él hizo estas cosas. De hecho, Él ni las hizo, Él nomás las habló y solas se hicieron. Por eso tengan cuidado con lo que veamos también, porque muchas de las cosas que ves son puras vanidades que glorifican la maldad, que enaltecen al enemigo, ¿no? Y ves tú, por medio de estos programas, ves la guerra espiritual. Ves quién está atrás de estos títeres. ¿Quién los maneja sino el enemigo, Satanás? Como dice el programa Lucifer. Un programa personal que a mí me gustaba ver antes, Family Guy. Yo sé que los jóvenes saben qué es Family Guy. Family Guy lo dejé de ver porque también la misma. Pasaban escenas donde le hacían burla a Jesús, lo hacían ver como que era un insensato, perdonando la palabra, un tonto, ¿no? Lo hacían ver muy bajo. ¿Quién me trae viendo estas cosas? O sea, riéndome de un humor tan negro, tan perverso, de aquel que murió por mí y que no porque yo me lo merezco, sino por la gracia, por su buena bondad. Porque dice la Escritura que aun cuando estábamos muertos, Él mandó a morir. Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Aun cuando estábamos muertos. ¿Quién otro Dios, supuestamente Dios en el mundo, hace eso? Que usted escuche de Mohammed, de Buda y de todos los dioses que hay alrededor del mundo. Nadie hizo el sacrificio que ha hecho Dios por nosotros, porque nomás hay un Dios verdadero. Un amor verdadero, y ese es el de Dios, por medio de su amado Hijo Cristo Jesús.
Bueno, estábamos hablando de la codicia y como leyó el hermano en la escritura ahorita de la ofrenda, pasemos a 1 de Timoteo 6:9. 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Hermanos, no seamos como la parábola del rico insensato. Tal persona, rápidamente voy a leerlo, en Lucas 12:15. En Lucas 12:15 dice la palabra, y les dijo, mirad, esto es Jesús hablando, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En conclusión, hermanos, confiar en Dios y escoger hacer la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios, ahí eres completo. Y Él es la prolongación de nuestras vidas, nuestra paz. Ahí moran las riquezas verdaderas espirituales. Y las riquezas de la vida moran ¿en quién? En Dios. Esto es todo lo que Dios me dio, hermanos. Gracias por la atención y gracias primero a Dios por su palabra, ¿no? Si hay aquí que quiere obedecer el Evangelio, porque reconoce que sin Dios no es nada. Déjeme decirle, nunca vamos a llegar a nada sin Dios. Pase y obedezca el Evangelio y ahorita que hay tiempo.